La bruja que me envió un nahual. La historia que les contaré ocurrió aquí en Boca del Río, en la ampliación Plan de Ayala. No sé si fue por una vecina que me odia y me envió una maldición, o si fue por un ritual que mi hija y sus amigas hicieron. Ella me contó que ese día por la tarde subieron a la loma y una de ellas propuso hacer un pacto a través de un ritual. Eran 5 niños, su hermano, 3 vecinos y ella. Una de ellas mencionó que se hacían la cama del diablo, que era un tipo ritual, y los demás aceptaron sin pensar en las consecuencias. Así que buscaron palos y formaron un cuadro, comenzando a recitar unas palabras, diciéndole al demonio: ven aquí, te hemos preparado tu cama, hazte presente. Estaban los 5 en círculo, alrededor de la cama que habían creado, cuando de repente la tierra comenzó a moverse justo donde estaban, como si se estuviera abriendo y estuviese tragándose a uno de ellos. Rápidamente lo tomamos de la mano y lo jalamos, bajando la loma corriendo. Corrimos tan rápido que nos caímos y rodamos hasta llegar al pie de la loma, y luego cada uno se fue a su casa con mucho miedo. Cuando llegó la noche ya estábamos dormidos, pero un fuerte ruido nos despertó, ya que escuchamos algo caer en el techo. Nuestra casa no era muy alta, al contrario, era baja y tenía pequeños orificios en la lámina, debido a que era humilde. Entonces mi mamá me preguntó que qué había sido eso, y yo le respondí: no sé, pero cada vez se escuchaba más fuerte, como si algo grande estuviese caminando en el techo, como un lobo o un nahual. Desperté a mis hijos de 11, 9 y 2 años. Nos levantamos de la cama y queríamos ver qué era a través de las rendijas. Me asomé y no van a creer lo que vi: una cola peluda y áspera, parecida a la de un perro con sarna. Se escuchaban las garras arañando con fuerza el techo de lámina de zinc. Comenzamos a rezar y aquel ser se enfurecía al escuchar nuestros rezos. Debió ser alrededor de la medianoche cuando esta criatura llegó. Mis hijos, mi mamá y yo comenzamos a rezar, pero aquella criatura se enfurecía cada vez más. Empezó a sacar los clavos de la lámina, sacudiendo el techo con fuerza. Mis hijos pensaban que era por lo que habían hecho durante la tarde y estaban aterrados, pensando en cómo escapar. Les decía que yo distraería al ser, mientras mi hija mayor sacaba corriendo a la más pequeña, junto con mi mamá y mi hijo. Sin embargo, decidieron que todos debíamos salir juntos o ninguno. Teníamos un rosario bendito porque mi hija acababa de hacer su primera comunión. Tal vez con él podríamos escapar, pero nunca nos atrevimos a salir. Teníamos mucho miedo. De repente, el animal empezó a correr alrededor del techo. Se escuchaban sus garras raspar las láminas con un sonido ensordecedor, y nosotros seguimos rezando. De manera repentina, empezó a rodar de arriba a abajo, una y otra vez, lo cual era casi imposible, debido a la inclinación pronunciada de mi casa. Así continuó durante toda la noche, hasta que se fue alrededor de las 6 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Mi patio era de tierra y no estaba cercado. Cuando escuchamos que aquella criatura se había ido, salimos y vimos las huellas de un animal, parecidas a la de un perro, pero mucho más grandes. También teníamos a un perro amarrado en un árbol, afuera de la casa, y cuando ese ser apareció, el perro empezó a ladrar desesperadamente por la noche. Sin embargo, cuando aquel ser saltó de nuestro techo para irse, el ladrido del perro cambió. Era como si en lugar de ladrar estuviera llorando o gimiendo de dolor. De repente dejamos de escucharlo. Esto fue durante la noche. Cuando salimos en la mañana, encontramos al perro sin vida, sin ninguna herida, simplemente muerto. Tenía una expresión de terror en su rostro. Daba la impresión de que había muerto de miedo. En casa de los amigos de mis hijos que participaron en el ritual, a uno de ellos se le murieron todas las gallinas, y al otro su techo estaba lleno de grandes plumas negras. Para colmo, tenía una vecina que me odiaba por una tontería, y yo pensaba que ella me enviaba todas estas cosas. Vivía en la misma calle, que era un callejón. Siempre pensé que esa mujer era un nahual, te lo juro, y me odiaba porque yo vivía al final de ese callejón. Tenía cercada mi casa hasta el fondo de la calle, y también puse un cerco en el callejón, ya que hacia allá daba un manglar, y aunque ella nunca pasaba por ese lugar, no quería que nadie tuviera acceso. Su enojo fue porque yo no quise quitar el cerco,
pero el ejido me había dado permiso para cerrarlo. Un día, mientras caminaba por una calle, yo comencé a tener una tos que no se me quitaba con nada. Desde hacía varios meses estaba así. Vi un señor más adelante que nunca antes había visto, y cuando pasé frente a él, me dijo: «Señora, ¿le puedo decir algo?». Le dije que sí, y entonces comenzó a decirme: «A usted le están haciendo un mal. Le enterraron una porquería afuera de su casa, a la entrada del lado derecho. Es una mujer así y así», y describió exactamente cómo era mi vecina. Continuó diciéndome que mi tos persistente desde hace tiempo era producto de ese daño. También mencionó que en mi casa llegaban olores a drenaje podrido, las cosas se movían y sucedían cosas extrañas. Me dijo que un búho me despertaba a las 3 de la mañana, posándose en un árbol que tenía afuera de mi ventana. Era increíble, pero me estaba diciendo exactamente lo que me estaba sucediendo. Incluso mencionó que cuando tosía la tos era más fuerte y hacía que me orinara. Todo lo que me pasaba era producto de ese mal. Luego me agarró de la garganta y comenzó a hablar. Decía cosas que yo no entendía y de pronto sentí que me arrancaba algo. No vi nada, pero lo sentí. Después se hincó y puso su mano en mi vientre y jaló algo diciendo: «¿Sentiste?». No vi nada, pero sentí que me arrancó algo, y desde ese entonces desapareció mi tos y la orinadera. «Eran cosas que puso para que te sintieras enferma», me dijo aquel hombre, «porque te quiere ver destruida. Aunque ustedes luchen mucho contra eso, es demasiado fuerte, porque el dinero no te rinde, tu esposo se fue, no duras en los trabajos e incluso ya quieres vender tu casa, ¿verdad? Pero no te dejará, porque te tiene muy dañada. Todo es producto de ese mal. También ese búho que te molesta es un nahual. Ella te lo envió para hacerte daño. Se convierte en varios animales. No pienses que ella es el nahual». Todo lo que les cuento me lo hizo en la calle, afuera de su casa donde me vio pasar. Nunca había visto a ese hombre, ni mi hermana tampoco, que me acompañaba en esa ocasión, pero me dijo que adoraba a la muerte. Tenía una capilla dedicada a ella y trabajaba con ella. Mi hermana, que también es vidente, ya me lo había dicho antes. Me había mencionado que me tenían enterrada en el mismo lugar que aquel hombre me había indicado, y hasta la fecha sigue ese entierro. No sé, pero antes me llevaba bien con esa mujer que me hizo la brujería. Casi nunca hablo con ninguna vecina, pero con ella me llevaba bastante bien. Siempre la invitaba a probar lo que cocinaba, e incluso un día celebramos nuestro cumpleaños juntas, ya que coincidíamos en las mismas fechas, pero de repente todo cambió entre nosotras. Una vez salí con mi hijo a la farmacia de emergencia. Tenía que comprar medicina para mi hija menor, que sufría de asma. Ya era de madrugada, y mientras caminaba hacia la casa desde la suya, que estaba como a 4 casas de distancia, sentimos que algo estaba en un gran árbol de almendro que había por ahí, y a medida que avanzábamos, vimos que aquello se bajaba del árbol y comenzó a correr de techo en techo. En cada salto se escuchaban los arañazos de sus pezuñas, hasta que llegó a la casa de ella. Sin embargo, se detuvo una casa antes de llegar, ya que no podía saltar al siguiente techo que quedaba muy separado. En ese momento pude distinguir que era la misma criatura que habíamos visto días antes en mi techo. Tenía el cuerpo de un perro gigante, pero su rostro era una mezcla entre humano y animal. Sentimos mucho miedo y nos fuimos corriendo a casa. Luego, en la inundación del 2010 perdí todo. Imagino que fue por el mismo mal que me hicieron, pero luego construimos una casa de material sólido, y a pesar de eso, seguíamos escuchando ruidos en el techo. Encontré nuevamente al mismo hombre más adelante, y me aconsejó que echáramos mostaza bendita alrededor de toda la casa, también en el techo, para evitar que siguiera sucediendo. Así lo hice, y como por arte de magia, todo dejó de pasarnos. Esta es mi historia, una historia aterradora que vivimos, y que fue real, lo juro. No tengo motivo para mentirles, pero aún me queda la duda de si todo esto nos ocurrió por mi vecina o por lo que hicieron mis hijos. Sin embargo, pensándolo bien, quizá fue por ambas cosas.